Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fundación Universitaria San Martín. Docente Luis Eduardo Serrano. Legislación Comercial 2014. ¿Qué es una sociedad limitada? Es una sociedad capitalista de carácter mercantil, con responsabilidad jurídica. El capital social está dividido en participaciones sociales integradas por las aportaciones de los socios y valoradas económicamente. De acuerdo al artículo 357 del Código de Comercio, la sociedad girará bajo una denominación o razón social, en ambos casos seguida de la palabra limitada o de su abreviatura LTDA, que de no aparecer en los estatutos hará responsables a los asociados solidaria e ilimitadamente frente a terceros. Formación de capital. Artículo 353. En las compañías de responsabilidad limitada, los socios responderán hasta el monto de sus aportes. En los estatutos podrá estipularse para todos o alguno de los socios una mayor responsabilidad o prestaciones, asesorías o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades. Artículo 354. El capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. El capital estará dividido en cuotas de igual valor, cesibles en las condiciones previstas en la ley o en los estatutos. Los socios responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie. Artículo 355. Cuando se compruebe que los aportes no han sido pagados íntegramente, la Superintendencia deberá exigir que tales aportes se cubran o multará a la sociedad hasta con 50.000 pesos. De lo contrario, podrá exigir u ordenar la disolución de la sociedad, sin perjuicio de que la responsabilidad de los socios se deduzca como en la sociedad colectiva. Aunque este artículo fue modificado en 1995 con la Ley 222. La modificación decía lo siguiente: la Superintendencia de Sociedades podrá imponer sanciones o multas sucesivas o no hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales, cualquiera que sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. Artículo 366. La cesión de las cuotas deberá hacerse por escritura pública, so pena de ineficacia, pero no producirá efectos respecto de terceros ni de la sociedad, sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el registro mercantil. Artículo 368. La sociedad continuará con uno o más de los herederos del socio difunto, salvo estipulación en contrario. No obstante, en los estatutos podrá disponerse que dentro del plazo allí señalado, uno o más de los socios sobrevivientes tendrán derecho de adquirir las cuotas del fallecido, por el valor comercial a la fecha de su muerte. Si no se llegare a un acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán determinados por peritos designados por las partes. Causales de disolución de una sociedad limitada. Son varias y se encuentran descritas en los artículos 370 y 218 del Código de Comercio. Por ejemplo, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50%, cuando el número de socios exceda 25, por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración, por las causales que expresa claramente y se estipulan en el contrato, por decisión de los asociados adoptada conforme a las leyes y al contrato social. Vamos a conocer acerca de las responsabilidades de los socios. Las responsabilidades de los socios son varias. Responden solamente hasta el monto de sus aportes. No obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o alguno de los socios una mayor responsabilidad, naturaleza, cuantía, duración y modalidad de responsabilidad adicional, sin comprometer una responsabilidad indefinida o ilimitada, como lo menciona el artículo 353 del Código de Comercio. División del capital social. En participaciones sociales cuya transmisión tiene ciertas limitaciones legales, contando siempre los demás socios, con derecho de preferencia frente a terceros. Debemos tener en cuenta que la excepción en la responsabilidad en las empresas limitada es la solidaridad respecto de las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compañía,
por lo que se perseguirá solidariamente los bienes de cada uno de los socios. Revisor fiscal en una sociedad limitada es voluntario, pero si esta sociedad tiene activos brutos al 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes y o cuyos ingresos brutos excedan los 3.000 salarios mínimos legales vigentes, será obligatorio tenerlo. Repasemos. ¿Cómo se crea la sociedad limitada? Primero, debemos decidir un nombre. Luego, decidir el objeto social. Después, decidir un domicilio social. Obtener las escrituras de constitución de la sociedad. Redactar los estatutos. Obtener responsabilidad jurídica. Para decidir un nombre, debe ser un nombre preferido para la empresa y hasta 2 opciones secundarias para representarlas en el registro mercantil. Los nombres deben terminar con sociedad limitada o la sigla LTDA. También vale sociedad de responsabilidad limitada con las siglas SRL. No debe hacer mención a organismos oficiales ni utilizar insultos o palabras contrarias a la ley. Para decidir el objeto social, la empresa a la actividad a la que va a desempeñar la sociedad, por ejemplo, si es desarrollo de software, diseños de páginas web, administración de redes informáticas, entre otras. Domicilio social, generalmente es la dirección en la que se ubica la empresa, debiendo estar en Colombia. Redactar los estatutos de la sociedad, donde se establecerán la denominación social aprobada por el registro mercantil, el objeto social, el domicilio que es donde ejercerá la actividad principal de la sociedad en el sistema de administración y todo lo que queramos dejar reflejado para el futuro funcionamiento de la empresa. Solicitar un CIF provisional. En la administración tributaria, con ello podemos ir al banco para crear una cuenta, donde cada socio hará el ingreso de su parte del capital social y el banco expedirá unos certificados de estos ingresos como aportaciones de capital para representarlos a la hora de firmar las escrituras. Obtener las escrituras de constitución de la sociedad. En una notaría, el notario levantará escritura pública de la constitución de la sociedad. Se aportará el documento de identidad de los distintos socios, el certificado de registro mercantil sobre la denominación social que tenga la empresa, el certificado de aportación de capital de cada uno de los socios y los estatutos de la empresa. ¿Cómo se crea la sociedad limitada entonces? Obtener responsabilidad jurídica, que es, debemos volver al registro mercantil con las escrituras y el recibo del pago de impuesto para inscribir definitivamente nuestra sociedad y momento en el que se obtiene responsabilidad jurídica. Veamos un esquema explicativo de la constitución de una sociedad limitada. Dotaciones CHUS limitada. Primero se unieron 5, como máximo 25 personas. Elaboraron una minuta. La minuta se elevó a escritura pública. Se registró la escritura pública ante la Cámara de Comercio. Se diligenció el RUT como persona jurídica ante la DIAN. Y finalmente, la DIAN expidió un NIT. Hay 4 aspectos importantes que se deben tener en cuenta para la constitución de una sociedad limitada. Primero, la Cámara de Comercio de Bogotá, al efectuar la matrícula mercantil de la persona jurídica, remitirá a la DIAN la información pertinente para que ésta asigne el NIT, el cual quedará consignado en el certificado de matrícula y de existencia y representación legal. Segundo, para quedar formalizado ante la DIAN, deberá obtener el certificado del RUT que expide la DIAN. Tercero, entre los meses de enero a marzo de cada año, debe renovarse la matrícula para obtener los beneficios que de ella se derivan y evitar sanciones legales. Cuarto, si la sociedad es de comercialización internacional, es la DIAN quien debe suministrar el documento de clasificación económica. Conclusiones. Para constituir una sociedad limitada se requiere un mínimo de 5 y un máximo de 25 socios. Su responsabilidad responden hasta por el límite de sus aportes. La razón social tendrá la denominación seguida de la expresión limitada o la sigla LTDA. El capital se divide en igual valor. Debe estar pagado en su totalidad. Sus órganos de control son la Junta de Socios, la Junta Directiva y el representante legal. Muchas gracias por su atención.